El mundo como percepción. Los conceptos y las ideas surgen por el pensar. ¿Qué es un concepto? No se puede expresar con palabras. Las palabras solo pueden dirigir la atención del hombre al hecho de que tiene conceptos. Cuando alguien ve un árbol, su pensar reacciona ante la observación. Al objeto se le añade un complemento ideal, y considera el objeto y el complemento ideal como un todo. Cuando desaparece el objeto de su campo visual, le queda solamente el complemento ideal de él. Este último es el concepto del objeto. Cuanto más se amplía nuestra experiencia, tanto mayor se hace la suma de nuestros conceptos. Los conceptos, sin embargo, no se encuentran aislados. Se combinan para formar un todo ordenado. El concepto organismo se combina, por ejemplo, con los de desarrollo ordenado, crecimiento. Otros conceptos formados por objetos individuales se funden totalmente en uno solo. Todos los conceptos que me formo de leones se funden en el concepto global león. De esta manera se vinculan los conceptos aislados para formar un sistema conceptual cerrado, en el que cada uno tiene su lugar especial. Las ideas no se distinguen cualitativamente de los conceptos. Son solamente conceptos de mayor contenido, más ricos y más amplios. Tengo que resaltar la importancia de este punto, en el que ha de tenerse en cuenta que yo he puesto al pensar como punto de partida, y no a los conceptos e ideas, que solo se obtienen a través del pensar. Ellos presuponen el pensar. Por consiguiente, lo que he dicho sobre la naturaleza del pensar, que descansa en sí misma, y que no está determinada por cosa alguna, no debe aplicarse simplemente a los conceptos. Lo hago notar aquí expresamente, porque es aquí donde difiero de Hegel. Él establece el concepto como principio y origen. El concepto no se puede obtener por la observación. Esto ya resulta del hecho de que el hombre, al crecer, se va formando lenta y paulatinamente los conceptos correspondientes a los objetos que le circundan. Los conceptos se añaden a la observación. Un filósofo muy leído de nuestro tiempo, Herbert Spencer, describe el proceso mental que efectuamos frente a la observación de la siguiente manera. Si un día de septiembre, yendo por el campo, oímos un ruido a pocos pasos de distancia, y al borde de una zanja de donde parecía provenir, vemos moverse la hierba, probablemente nos dirigiremos a ese lugar para averiguar la causa del ruido y del movimiento. Al acercarnos, aletea una perdiz en la zanja, y con ello queda satisfecha nuestra curiosidad. Tenemos lo que llamamos la explicación de los fenómenos. De esta explicación, bien entendida, se desprende lo siguiente. Como en la vida hemos comprobado innumerables veces que una alteración de la quietud de cuerpos pequeños va acompañada del movimiento de otros cuerpos que se encuentran entre ellos. Y, como por ello hemos generalizado la relación entre esas alteraciones y los respectivos movimientos, damos por explicada esta alteración particular, tan pronto como encontramos que constituye un ejemplo de dicha relación. Considerándolo con más precisión, la cosa resulta ser totalmente distinta a lo que se ha descrito aquí. Cuando oigo un ruido, busco primero el concepto para esta observación. Es este concepto el que me lleva más allá del ruido. Quien no reflexione más, oye simplemente el ruido y se contenta con ello. Sin embargo, por mi pensar, me doy cuenta de que he de tomar un ruido como efecto de algo. Por lo tanto, solo cuando relaciono el concepto de efecto con la percepción del ruido, tengo motivo para ir más allá de la observación particular y buscar la causa. El concepto de efecto evoca el de causa, y busco entonces el objeto causante, el cual encuentro en forma de perdiz. Estos conceptos, causa y efecto,
jamás puedo encontrarlos por la mera observación, por muy variada que ésta sea. La observación exige el pensar, y solo este me indica el camino para relacionar una experiencia determinada con otra. Si se exige de una ciencia estrictamente objetiva que tome su contenido únicamente de la observación, se tendrá que exigir, a la vez, que renuncie a todo pensar, pues este, por su naturaleza, va más allá de lo observado. Ahora corresponde pasar del pensar al ser pensante, pues el pensar se une a la observación a través de él. La conciencia humana es el escenario en el que concepto y observación se encuentran, y donde se establece la relación recíproca. Con ello se caracteriza, a su vez, la conciencia humana. Ella es la intermediaria entre el pensar y la observación. En tanto el hombre observa un objeto, este se le presenta como algo dado. En tanto piensa, aparece él mismo como agente. Considera lo externo como objeto, y a sí mismo como sujeto pensante. Por el hecho de dirigir su pensar hacia la observación, tiene conciencia de los objetos. Al dirigir su pensar sobre sí mismo, tiene conciencia de sí mismo, o autoconciencia. La conciencia humana tiene necesariamente que ser a la vez autoconciencia, porque es conciencia pensante. Pues cuando el pensar dirige la mirada hacia su propia actividad, pone a su propia esencia, eso es, a su sujeto, como objeto, como cosa. No puede olvidarse, sin embargo, que solo con la ayuda del pensar podemos calificarnos como sujeto, y situarnos frente a los objetos. Por lo tanto, no se puede jamás considerar el pensar como una actividad meramente subjetiva. El pensar está más allá de sujeto y objeto. Crea estos dos conceptos, lo mismo que todos los demás. Cuando nosotros, como sujetos pensantes, relacionamos el concepto con un objeto, no podemos considerar esta relación como algo meramente subjetivo. No es el sujeto quien establece la relación, sino el pensar. El sujeto no piensa por ser sujeto, sino que se aparece a sí mismo como sujeto porque es capaz de pensar. La actividad que el hombre ejerce como ser pensante no es meramente subjetiva, no es ni subjetiva ni objetiva, trasciende estos dos conceptos. Nunca puedo decir que mi sujeto individual piensa. Este vive, más bien, por la gracia del pensar. El pensar es un elemento que me eleva sobre mí mismo, y que me vincula con los objetos. Sin embargo, me separa a la vez de ellos, en tanto me sitúa como sujeto frente a ellos. En esto se basa la doble naturaleza del hombre. Él piensa, y al hacerlo, se abarca a sí mismo y al resto del mundo. Pero sin embargo, mediante el pensar, tiene que definirse como individuo frente a las cosas. Lo siguiente que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo entra en la conciencia ese otro elemento, que hasta ahora hemos designado simplemente objeto de la observación, y que se encuentra con el pensar precisamente en la conciencia? Para responder a esta pregunta, tenemos que eliminar del campo de nuestra observación todo lo que el pensar ha llevado a él. Pues el contenido de nuestra conciencia se encuentra en todo momento entretejido por conceptos de la manera más diversa. Imaginemos que un ser con una inteligencia humana totalmente desarrollada surgiese de la nada, y se pusiera frente al mundo. Lo percibiría antes de empezar a pensar, como el contenido de la observación pura. El mundo le presentaría a este ser solamente un agregado incoherente de objetos de sensación. Colores, sonidos, sensaciones de tacto, calor, olfato, después sentimientos de placer y desagrado. Todo este conjunto forma el contenido de la observación pura, exenta de pensar.
En contraposición, se encuentra el pensar dispuesto a desplegar su actividad tan pronto haya un punto de apoyo. La experiencia enseña que tal punto pronto aparece. El pensar tiene la capacidad de tender hilos de unos a otros elementos de observación. Enlaza con estos elementos determinados conceptos y los pone sin relación. Ya hemos visto antes cómo relacionamos un ruido que nos llega con otra observación, de manera que identificamos al primero como efecto del segundo. Si recordamos que la actividad del pensar no debe considerarse en absoluto como subjetiva, tampoco estaremos tentados de creer que las relaciones que establece el pensar tienen solo validez subjetiva. Busquemos ahora, por medio de la reflexión pensante, la relación que existe entre el contenido inmediato de la observación, expuesto anteriormente, y nuestro sujeto consciente. Dada la imprecisión con la que se usa el lenguaje, me parece necesario ponerme de acuerdo con el lector sobre el uso de una palabra que he de emplear en lo sucesivo. Llamaré percepción a los objetos inmediatos de la experiencia a los que antes me he referido, en tanto que el sujeto consciente adquiere conocimiento de ellos por la observación. Por lo tanto, denomino con este término no el proceso de la observación, sino el objeto de la observación. No empleo la expresión sensación, porque tiene un significado específico en fisiología, que es más restringido que el de mi concepto de percepción. Un sentimiento mío puedo llamarlo percepción, pero no sensación en sentido fisiológico. Adquiero conocimiento de mi sentimiento también por el hecho de que para mí se torna percepción. Y la manera de cómo adquirimos conocimiento sobre nuestro pensar por la observación consiste en que también podemos llamar percepción al pensar en cuanto surge en nuestra conciencia. El hombre ingenuo considera sus percepciones, tal como se le aparecen de forma inmediata, como cosas con una existencia totalmente independiente de él. Cuando ve un árbol, cree a primera vista que la forma en la que él lo ve, con los colores de sus distintas partes, etc., se encuentra en el lugar hacia el que dirige la mirada. Cuando este mismo hombre por la mañana ve aparecer en el horizonte el disco solar y sigue su órbita, supone que todo esto existe y transcurre exactamente de la manera que él lo observa. Persevera en esta creencia hasta que se encuentra con otras percepciones en contradicción con aquellas. El niño que aún no tiene experiencia de las distancias quiere tocar la luna, y solo corrige lo que en una primera impresión había tomado por verdadero, cuando se topa con otra percepción en contradicción con la primera. Cada ampliación del círculo de mis percepciones me obliga a rectificar mi concepto del mundo. Esto lo demuestra la vida diaria, lo mismo que la evolución espiritual de la humanidad. La imagen que se habían formado los hombres de la antigüedad sobre la relación de la Tierra con el Sol y los demás cuerpos celestes tuvo que ser cambiada por Copérnico, porque no estaba en concordancia con las nuevas percepciones que anteriormente eran desconocidas. Cuando el doctor Franz operó a un ciego de nacimiento, este manifestó que antes de su operación se había formado, por medio de las percepciones del tacto, un concepto totalmente distinto del tamaño de los objetos. Tuvo que corregir sus percepciones táctiles por las percepciones visuales. ¿A qué se debe que tengamos que rectificar nuestras observaciones? Una simple reflexión responde a esta pregunta. Si me sitúo en el extremo de una alameda, los árboles del extremo opuesto me parecen como si fueran más bajos y estuvieran más juntos que los del punto en que me encuentro. La imagen de mi percepción será distinta si cambio el lugar desde donde observo. Por lo tanto, la forma en la que se me presenta depende de una condición que no tiene que ver con el objeto, sino conmigo, el observador. A la alameda le es totalmente indiferente el lugar en el que yo me encuentre. Sin embargo, la imagen que yo recibo de ella depende esencialmente de eso. De igual manera, es indiferente para el Sol y el sistema planetario que el hombre los observe precisamente desde la Tierra. Pero la imagen perceptual que le ofrece está condicionada por ser esta su morada,
Esta dependencia de las imágenes perceptuales de nuestro punto de observación es la más fácil de comprender. La cuestión se vuelve más difícil cuando conocemos la dependencia de nuestro mundo de percepción con nuestra organización corporal y espiritual. Los físicos nos enseñan que dentro del espacio en el que oímos un sonido, tienen lugar vibraciones del aire, y que también en el cuerpo en el que buscamos el origen del sonido existe un movimiento vibratorio de sus partes. Solo percibimos este movimiento como sonido si tenemos el oído normalmente organizado. Sin él, el mundo entero permanecería para nosotros en eterno silencio. La fisiología nos informa que hay personas que no perciben nada del magnífico esplendor de colores que nos circunda. Su imagen perceptual solo se limita a matices de claro y oscuro. Otros no perciben un color determinado. Por ejemplo, el rojo. A su imagen del mundo le falta este tono, y es por lo tanto, efectivamente, distinta de la que posee el hombre normal. Quisiera denominar matemática la dependencia de mi imagen perceptual respecto al punto de mi observación, y cualitativa la que se refiere a mi organización. Aquella condiciona las proporciones y distancias respectivas de mis percepciones. Esta, su cualidad. El que yo vea una superficie roja, que es determinación cualitativa, depende de la organización de mi ojo. Por tanto, las imágenes de mi percepción son en primer lugar subjetivas. El reconocimiento del carácter subjetivo de nuestras percepciones puede fácilmente inducirnos a dudar de la existencia de una base objetiva en ellas. Si sabemos que una percepción, por ejemplo, la del color rojo, o la de un sonido determinado, no es posible sin una cierta estructura de nuestro organismo, también puede llegarse a creer que esa percepción no tiene consistencia propia aparte de nuestro organismo subjetivo, que sin el acto de percepción, de la cual es objeto, no tendría existencia alguna. Esta opinión ha encontrado en George Berkeley un representante clásico, que opinaba que el hombre, desde el momento en que se hace consciente de lo que significa ser sujeto de la percepción, ya no puede creer en la existencia de un mundo sin el espíritu consciente. Así, dice, algunas verdades están tan cerca y son tan evidentes que basta con abrir los ojos para verlas. Una de ellas es la afirmación de que todo el coro celeste, y todo cuanto pertenece a la tierra, en una palabra, todos los cuerpos que comprenden la grandiosa estructura del universo, no poseen subsistencia alguna fuera del espíritu, que su esencia está basada en ser percibidos o conocidos. Por consiguiente, en tanto no sean realmente percibidos por mí, o no existan en mi conciencia o en la de otro espíritu creado, una de dos, o no tienen existencia alguna, o existen en la conciencia de un espíritu eterno. Según esta tesis, no queda nada de lo percibido, si se prescinde del acto de percepción. No existe ningún color si no se mira, ningún sonido si no se oye. De igual manera, tampoco existen ni expansión, ni forma, ni movimiento, fuera del acto de percepción. En ninguna parte vemos simple extensión o forma, sino siempre unidas a colores u otras propiedades que dependen indiscutiblemente de nuestra subjetividad. Si estas últimas desaparecen con nuestra percepción, lo mismo tiene que ocurrir con aquellas a las cuales están unidas. A la objeción de que debería, de hecho, haber cosas que existen ajenas a la conciencia, y que son parecidas a las imágenes de la percepción consciente, aun cuando la figura, el color, el sonido, etc., no tiene otra existencia excepto la inherente al acto de percepción, responde la citada opinión diciendo: un color solo puede parecerse a un color, una figura a otra. Nuestras percepciones solo pueden parecerse a nuestras percepciones, pero en absoluto a otras cosas. Incluso lo que llamamos un objeto,
no es otra cosa que un conjunto de percepciones unidas entre sí de una forma determinada. Si a una mesa le extraigo la forma, la dimensión, el color, etc. En fin, todo lo que es mi percepción, no queda nada. Esta opinión conduce a la afirmación: los objetos de mis percepciones existen solo por mí. Y más aún, solo en tanto y cuanto yo los percibo. Desaparecen. Al desaparecer mi percepción y sin ella no tienen ningún sentido. Sin embargo, aparte de mis percepciones no conozco, ni puedo tener conocimiento de ningún objeto. No puede objetarse nada contra esta afirmación, si solo tomo en consideración el hecho general de que mi organización subjetiva determina en parte mi percepción. Pero esto sería esencialmente distinto si fuéramos capaces de indicar cuál es la función de nuestro acto de percepción en la formación de una percepción. Sabríamos entonces qué ocurre en la percepción durante el acto de percibir, y podríamos también precisar qué es lo que ya tiene que haber en ella antes de ser percibida. Con esto, pasa nuestra atención del objeto de la percepción al sujeto de la misma. Yo no percibo solamente otras cosas, sino que también me percibo a mí mismo. La percepción de mí mismo tiene por contenido, en primer lugar, que yo soy lo permanente frente al continuo ir y venir de las imágenes de mi percepción. La percepción del yo puede surgir siempre en mi conciencia, mientras tengo otras percepciones. Cuando me concentro en la percepción de un objeto determinado, solo soy consciente en ese momento de él. A esta percepción puede sumarse la de mí mismo. Entonces, soy consciente no solamente de ese objeto, sino también de mi persona, que se halla frente a aquel y lo observa. No solamente veo un árbol, sino que sé también que quien lo ve soy yo. También me doy cuenta de que algo sucede en mí mientras observo el árbol. Cuando éste desaparece de mi campo visual, permanece en mi conciencia una reminiscencia de lo sucedido, una imagen del árbol. Esta imagen se ha unido a mí durante mi observación. Mi yo se ha enriquecido. Se ha agregado un nuevo elemento a su contenido. A este elemento lo llamo mi representación del árbol. Nunca estaría en condición de hablar de representaciones, si no las experimentara en la percepción de mí mismo. Las percepciones aparecerían y desaparecerían. Yo las dejaría pasar. Únicamente porque yo me percibo a mí mismo. Y me doy cuenta de que con cada percepción cambia también el contenido de mi yo. Me veo obligado a relacionar la observación del objeto con el cambio de mi propio estado, y hablar de mi representación. La representación la percibo en mí mismo, en el mismo sentido en que percibo colores, sonidos, etc., en otros objetos. Ahora puedo hacer la distinción de llamar mundo exterior a esos otros objetos que se me presentan, mientras que denomino mundo interior al contenido de la percepción de mí mismo.